Todo comenzó en una tarde de abril en Madrid, con el sol colándose a través de las persianas entornadas de mi pequeño apartamento en Malasaña. El calor de la primavera empezaba a asomarse y yo estaba terminando de revisar unos informes para la empresa de diseño gráfico donde trabajaba desde hacía 3 años. Mi laptop descansaba sobre mis piernas mientras repasaba los últimos detalles de una campaña publicitaria que debía entregar al día siguiente. Mi hermana mayor, Camila, entró en mi habitación sin tocar la puerta, como solía hacer desde que éramos niñas en nuestra casa familiar de Toledo. A sus 32 años, 5 más que yo, seguía tratándome como si tuviera 12. En sus manos sostenía su iPhone último modelo, y su mirada era determinada, casi desafiante, enmarcada por ese flequillo perfecto que tanto me había hecho envidiarla en la adolescencia. «Hola, Laura», dijo con ese tono meloso que solo usaba cuando quería algo. Me dejé caer hacia atrás en la cama mientras ella se acomodaba en la silla frente a mí, cruzando las piernas enfundadas en unos vaqueros de marca que seguramente costaban más de lo que yo gastaba en ropa en todo un mes. Se acomodó como si se preparara para una negociación importante, jugando nerviosamente con los anillos que adornaban sus dedos. «Necesito que me transfieras 13.000 euros», soltó sin rodeos, con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. Me quedé en silencio por unos segundos, esperando que añadiera algo como, «¿Es una broma?» o «¿Qué cara has puesto?», pero no. Ella hablaba completamente en serio. Su mirada se clavaba en mí, expectante, como si mi respuesta solo pudiera ser una. «¿13.000 euros?», repetí, pensando que quizás había escuchado mal. «¿Para qué necesitas tanto dinero, Camila?». Dio un suspiro impaciente, como si le molestara tener que dar explicaciones. «Es para un negocio. Una oportunidad única que no puedo dejar pasar. Ricardo me ha hablado de una inversión en criptomonedas que va a duplicar el dinero en menos de 6 meses. Ricardo era su novio desde hacía 8 meses. Un tipo que cambiaba de trabajo como de camisa y siempre tenía alguna oportunidad de oro entre manos. Nunca me había caído bien, pero mi hermana parecía fascinada con él y con sus teorías sobre cómo hacerse rico sin esfuerzo. «Los dos sabemos que tú tienes ese dinero guardado», continuó, señalando hacia mi ordenador como si en él estuviera la prueba. «Mamá me contó que la empresa te dio un bono importante el año pasado. ¿Y siempre has sido tan ahorradora?». Lo decía como si fuera un defecto. Como si mi capacidad de sacrificio y planificación fuera algo de lo que avergonzarse. Además, añadió con un tono que pretendía ser casual, «es lo mínimo que puedes hacer por la familia después de que te dejáramos quedarte aquí cuando volviste de Barcelona». Aquello me dolió. Había regresado a Madrid hacía 1 año, después de que la empresa para la que trabajaba en Barcelona cerrara inesperadamente. Mis padres me ofrecieron quedarme en su piso de Madrid, que mantenían como inversión y estaba vacío en ese momento. Les pagaba un alquiler todos los meses, aunque ellos insistían en que no era necesario. Respiré hondo antes de responder, intentando ordenar mis pensamientos. El dinero que Camila mencionaba era real. Lo había ahorrado durante 5 años de trabajo constante, comiendo táperes en la oficina en lugar de salir a restaurantes, viviendo en pisos compartidos en Barcelona cuando podría haber alquilado algo individual, renunciando a vacaciones que mis amigos disfrutaban sin pensarlo 2 veces. Era mi colchón, mi seguridad, mi posibilidad de independencia real. «No puedo hacerlo, Camila», dije finalmente, mirándola a los ojos. «Ese dinero es fruto de años de trabajo y sacrificio. Tengo planes para él». «¿Qué planes?», preguntó con desdén. «¿Seguir acumulándolo en el banco mientras no haces nada con tu vida?». «Voy a abrir mi propio estudio», respondí, revelando por primera vez en voz alta el sueño que llevaba meses madurando en secreto. «Ya he estado mirando locales en Lavapiés. Es pequeño, pero perfecto para empezar». Su rostro cambió inmediatamente. De la calma fingida pasó a una expresión de furia contenida que conocía demasiado bien. Se levantó bruscamente, y la silla chirrió contra el suelo de parquet. «¿Un estudio?». Su voz empezó a subir de tono. «¿Vas a desperdiciar todo ese dinero en otro de tus proyectos que no llevan a ninguna parte? ¿Como aquel blog de fotografía que abandonaste o aquellas clases de ilustración que nunca terminaste?». Cada palabra era como una aguja que se clavaba en mis inseguridades. Camila siempre había tenido ese don, encontrar mis puntos débiles y presionarlos sin piedad.
Esta vez es diferente, me defendí, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Ya tengo clientes potenciales interesados. He estado trabajando en un plan de negocio sólido durante meses. Camila soltó una risa seca. Por favor, Laura. Siempre has sido la soñadora de la familia. La que vive en las nubes mientras los demás lidiamos con la realidad. La realidad es que me estás pidiendo todo lo que tengo para dárselo a Ricardo y sus esquemas dudosos, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a acumularse en mi pecho. No son esquemas dudosos, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido retumbó en la habitación. Es una inversión segura. Pero claro, tú no entiendes nada de negocios. Nunca lo has entendido. Se paseó por la habitación, moviendo las manos mientras hablaba, desplazando su rabia del aire a las palabras. Siempre has sido así, Laura. Egoísta. Solo piensas en ti misma. La familia nunca ha sido tu prioridad. ¿Egoísta? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Cuándo he sido yo egoísta, Camila? ¿Cuándo cuidé de la abuela durante meses mientras tú estabas de Erasmus en Roma? ¿O cuándo pagué la fianza de tu anterior apartamento porque habías gastado todo tu dinero en aquel viaje a Tailandia? Eso es diferente, respondió, agitando la mano como si espantara mis palabras. Ahora tengo la oportunidad de mi vida y tú te niegas a ayudarme. Si lo hicieras, podríamos compartir los beneficios. Sería bueno para todos. Lo siento, Camila, pero la respuesta sigue siendo no. Se quedó mirándome fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se oscurecieron. Ya no reconocía a mi hermana en ellos. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente, con una voz gélida que me heló la sangre. Cuando Ricardo y yo estemos viviendo como reyes y tú sigas encerrada en este piso mediocre con tus sueños mediocres, te acordarás de este momento. Y sin más, salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que las fotos de la pared temblaron. Me quedé sentada en la cama, con las manos temblorosas y un nudo en el estómago. Conocí a mi hermana lo suficiente como para saber que esto no había terminado. La tormenta apenas estaba comenzando. Después de la discusión con Camila, me quedé en mi habitación intentando concentrarme nuevamente en el trabajo. Mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado mientras trataba de ordenar mis pensamientos. El enfrentamiento me había dejado un sabor amargo en la boca, pero también una extraña sensación de orgullo por haberme mantenido firme. El apartamento quedó en silencio durante unos minutos. Tan solo se escuchaba el rumor lejano del tráfico de la Gran Vía y el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a mi abuelo Antonio. Pensé que quizás Camila se había marchado, dando por terminada la discusión. No sería la primera vez que salía furiosa tras no conseguir lo que quería. Me levanté para servirme un vaso de agua. Tenía la garganta seca después de la confrontación y necesitaba despejarme. Al abrir la puerta de mi habitación, percibí un aroma intenso a café recién hecho proveniente de la cocina. Camila seguía en casa. El olor me recordó momentáneamente a las mañanas de domingo en nuestra casa familiar en Toledo, cuando nuestro padre preparaba café para todos mientras mamá horneaba magdalenas. Tiempos más simples, cuando ser hermana significaba complicidad y no esta constante sensación de competencia que Camila había instalado entre nosotras desde la adolescencia. Dudé si dirigirme a la cocina o regresar a mi habitación. No quería otro enfrentamiento, pero tampoco deseaba pasarme el resto del día encerrada, como si hubiera hecho algo malo. Finalmente, decidí que no iba a esconderme en mi propia casa. Caminé por el pasillo decorado con fotografías familiares. En todas aparecíamos Camila y yo, a veces abrazadas, a veces ampliamente una junto a la otra. En la más reciente, tomada en Navidad, se podía notar ya cierta tensión entre nosotras. Yo sonreía tímidamente a la cámara mientras Camila posaba con ese aire de superioridad que había perfeccionado con los años. Al entrar en la cocina, la vi de espaldas. Estaba sirviendo café en una taza de cerámica valenciana, de esas que mamá nos había regalado a ambas cuando nos independizamos. Su postura era tensa, con los hombros rígidos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Camila, dije suavemente, no queriendo sobresaltarla.
Creo que tenemos que hablar con calma sobre esto. No se giró de inmediato. Continuó vertiendo el café, con movimientos lentos y deliberados. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y denso como el vapor que ascendía de la taza. No hay nada más que hablar, respondió finalmente, con una voz que no reconocí. Era fría, distante, como si proviniera de alguien completamente ajeno a mí. Mira, entiendo que estés molesta, pero necesito que comprendas mi posición, insistí, dando un paso hacia ella. Ese dinero representa años de esfuerzo y no tuve tiempo de procesar lo que sucedió a continuación. Camila se giró bruscamente y, con un movimiento rápido y preciso, lanzó el contenido de la taza directamente hacia mi pecho. El café hirviendo atravesó mi camiseta fina de algodón y alcanzó mi piel con una intensidad abrasadora. El dolor fue inmediato y abrumador. Un grito escapó de mi garganta mientras daba un paso atrás, tropezando con una silla. Sentía como si mi piel estuviera en llamas. Las lágrimas brotaron automáticamente de mis ojos, no solo por el dolor físico sino por la sorpresa, por la traición, por la violencia sin razón de un acto tan cruel proveniente de mi propia hermana. Camila permaneció frente a mí, con la taza vacía aún en la mano. Su rostro era una máscara de furia contenida, con los ojos encendidos de un odio que nunca había visto dirigido hacia mí. No había arrepentimiento en su mirada, ni siquiera sorpresa por lo que acababa de hacer. Solo una determinación fría y calculada que me heló la sangre a pesar del ardor que sentía en el pecho. «Sal de esta casa ahora mismo». «Parásita», gritó, con la voz quebrada por la rabia. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que el líquido hirviendo. «Parásita». La palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. Jamás imaginé que mi propia hermana, con quien había compartido juegos, secretos y sueños durante toda mi infancia, pudiera rebajarse a semejante nivel de crueldad. «¿Qué te pasa?», logré articular entre lágrimas, mientras intentaba separarme la camiseta empapada de la piel. «Estás loca». «La loca eres tú si piensas que puedes quedarte aquí después de lo que has hecho», respondió ella, dando un paso amenazante hacia mí. «¿Lo que yo he hecho?». La indignación se mezcló con el dolor. «Tú acabas de agredirme. Me has quemado». «Te lo merecías», dijo con una frialdad que me dejó sin palabras. «Negándote a ayudar a tu propia familia cuando lo necesita. Siempre pensando solo en ti misma». No podía creer lo que estaba escuchando. La lógica retorcida con la que Camila justificaba su violencia me resultaba incomprensible. Era como si estuviéramos hablando idiomas completamente diferentes. Corrí al baño para enfriar la quemadura, dejándola sola en la cocina con su rabia. Una vez dentro, cerré la puerta con cerrojo y me quité rápidamente la camiseta. La zona afectada, desde el cuello hasta la mitad del pecho, estaba enrojecida e hinchada. Abrí el grifo del lavabo y dejé que el agua fría corriera sobre mi piel lastimada, mordiendo mi labio para no gritar de nuevo ante el contacto. Mientras el agua aliviaba momentáneamente el ardor, mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Esta no era una simple discusión familiar que se había salido de control. Era algo más profundo, más oscuro. Era la manifestación física del resentimiento que Camila había estado acumulando hacia mí durante años, por razones que nunca había comprendido completamente. A través de la puerta del baño, escuché el timbre de la entrada. Luego, voces. Reconocí inmediatamente las de mis padres. No sabía que vendrían hoy, pero el nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Les contaría a Camila lo sucedido? Y si lo hacía, ¿estarían de mi lado o del suyo? Mientras el agua corría por mi piel enrojecida, intentando sin éxito llevarse el dolor, escuché pasos acelerados por el pasillo acercándose al baño. Luego, golpes en la puerta. «Laura. Abre la puerta ahora mismo». Era la voz de mi padre, Antonio, cargada de una autoridad que me transportó instantáneamente a mi infancia, a aquellas ocasiones en que me reprendía por alguna travesura. Con manos temblorosas, me puse una bata de baño que colgaba detrás de la puerta, cubriendo mi piel herida, y giré el cerrojo. Abrí la puerta esperando encontrar algún gesto de preocupación en sus rostros, alguna muestra de consuelo ante lo evidente de mi estado. Pero lo que vi fue muy diferente.
Mi padre, un hombre corpulento de 60 años con el pelo canoso y espeso, me miraba con una mezcla de decepción y enfado. A su lado, mi madre, Carmen, una mujer menuda que siempre había parecido frágil pero que escondía una determinación de hierro bajo su apariencia delicada. Y detrás de ellos, Camila, con los ojos enrojecidos por un llanto que yo no había presenciado y que dudaba que fuera genuino. ¿Qué le has hecho a tu hermana?, preguntó mi padre, su voz resonando en el pequeño espacio del baño. La pregunta me dejó estupefacta. ¿Qué le había hecho yo a ella? ¿Acaso no era evidente lo que había ocurrido? Intenté responder, pero mi voz se quebró. Las lágrimas regresaron, esta vez nacidas más de la indignación que del dolor físico. Yo no le he hecho nada, logré decir finalmente. Ella me ha tirado café hirviendo. Mira. Abrí ligeramente la bata para mostrar la quemadura en mi pecho. Mi madre apenas miró. En lugar de eso, se acercó a Camila y la abrazó protectoramente, como si fuera ella quien necesitara consuelo. No intentes desviar la atención, dijo mi padre, con un tono que dejaba claro que ya había tomado partido. Camila nos ha contado todo. Sobre cómo te negaste a ayudarla cuando te pidió un pequeño préstamo. Sobre cómo la insultaste y la amenazaste. ¿Amenazarla? ¿Insultarla? El absurdo de la situación era tal que casi me hizo reír, a pesar del dolor. Papá, ella me pidió 13.000 euros para dárselos a Ricardo para una supuesta inversión. Le dije que no podía prestárselos y ella reaccionó así. Mi padre entrecerró los ojos, evaluándome. ¿Siempre has sido egoísta con tu dinero, Laura? Desde pequeña. Recuerdo cómo escondías tus ahorros para que nadie los tocara. Tenía 10 años, exclamé, incrédula. Y estamos hablando de 13.000 euros, no de la paga semanal. Tu hermana solo quería sacar adelante a la familia con esa inversión, intervino mi madre con su voz suave pero cargada de reproche. Pensaba compartir los beneficios con todos nosotros. Miré a mis padres, luego a Camila, quien mantenía una expresión de víctima perfectamente ensayada, y sentí que algo dentro de mí se rompía irremediablemente. Esta era mi familia, las personas que supuestamente debían quererme y protegerme incondicionalmente. Y sin embargo, aquí estaban, defendiendo lo indefendible, justificando un acto de violencia contra mí basándose en mentiras y manipulaciones. Mi madre se acercó a Camila y la abrazó con más fuerza, como si quisiera protegerla de mí. De mí, que estaba temblando con una quemadura en el pecho. El gesto me partió el alma. Siempre había sentido que existía cierta preferencia hacia mi hermana, pero nunca de forma tan evidente, tan cruda, tan dolorosa. Carmen, lleva a Camila a la sala, ordenó mi padre con tono autoritario. Yo hablaré con Laura. Mi madre asintió y condujo a Camila fuera del baño. Mi hermana se dejó llevar como una niña asustada, apoyándose en mamá como si necesitara sostén físico para mantenerse en pie. Antes de desaparecer por el pasillo, me lanzó una última mirada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una especie de satisfacción velada que me heló la sangre. Una vez solos, mi padre cerró parcialmente la puerta del baño y se cruzó de brazos. Su figura corpulenta parecía llenar todo el espacio. Antonio Morales siempre había sido un hombre imponente, respetado en el barrio de Chamberí donde teníamos la ferretería familiar, un negocio que él heredó de su padre y que esperaba que alguno de sus hijos continuara. Camila siempre había mostrado más interés que yo, aunque su idea de continuar el negocio implicaba venderlo para invertir en algo más moderno y rentable. ¿Me vas a explicar qué ha pasado realmente?, preguntó, con un tono que dejaba claro que ya tenía su versión de los hechos y que cualquier cosa que yo dijera sería evaluada bajo ese prisma. Ya te lo he dicho, papá. Camila me pidió 13.000 euros para una supuesta inversión con Ricardo. Le dije que no podía dárselos porque tengo planes para ese dinero. Se enfadó, discutimos, y cuando fui a la cocina después, me tiró café hirviendo. Eso es todo. Mi padre me fulminó con la mirada y soltó un suspiro exasperado, como si estuviera tratando con una niña particularmente testaruda. Laura, tu hermana nos ha contado que le dijiste cosas horribles. Que la llamaste estafadora, que insinuaste que Ricardo la está utilizando, que la amenazaste con echarla de la familia si seguía con él. Eso es completamente falso, exclamé,
sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Nunca dije nada de eso. ¿Cómo puedes creerle? Mira lo que me ha hecho. Señalé mi pecho, donde la piel enrojecida comenzaba a formar pequeñas ampollas. Mi padre apenas bajó la mirada, como si el ver mi herida pudiera hacerle dudar de su convicción. Los accidentes ocurren, Laura. Y tú sabes cómo provocar a tu hermana. Siempre has sabido qué botones pulsar para hacerla reaccionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio padre justificando una agresión física contra mí, culpándome de haber provocado a Camila. Era como si estuviéramos viviendo en realidades paralelas, donde los hechos objetivos podían ser torcidos y manipulados para ajustarse a una narrativa predeterminada. Esto no fue un accidente, dije, intentando mantener la calma. Ella me tiró el café deliberadamente. Me gritó que me fuera de la casa, me llamó parásita. ¿Eso también te lo contó? Mi padre hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando mis palabras. Tu hermana estaba alterada. Y con razón. Siempre ha sido la callada, la distante, la que se aparta cuando la familia más la necesita. Camila solo está intentando sacar adelante a la familia con esa inversión. Piensa en todos, mientras que tú. Mientras que yo lo interrumpí, sintiendo como algo dentro de mí, alguna barrera de contención, comenzaba a ceder bajo la presión de la injusticia. Mientras que yo trabajo 6 días a la semana en un empleo que me permite pagar un alquiler a mis propios padres. Mientras que yo fui quien cuidó de la abuela Pilar durante su enfermedad porque Camila estaba demasiado ocupada. Mientras que yo nunca he pedido nada a nadie. Mi voz se quebró en la última frase. La verdad era que siempre había trabajado en silencio, sin buscar reconocimiento, contribuyendo a la familia sin exigir nada a cambio. Quizás ese había sido mi error. Callar cuando debería haber hablado, ceder cuando debería haber resistido. No intentes hacerte la víctima ahora, respondió mi padre con dureza. Todos hemos hecho sacrificios por esta familia. Y cuando tu hermana te pide ayuda para una inversión que podría beneficiarnos a todos, tú te niegas por egoísmo. No es egoísmo querer conservar lo que he ganado con mi esfuerzo, me defendí. Además, ¿qué sabe Ricardo de inversiones? Cambia de trabajo cada 3 meses. La última vez que intentó invertir, perdió todo el dinero que le prestó el tío Manolo. Eso fue diferente, replicó papá, aunque un destello de duda cruzó brevemente su mirada. Esta vez tiene un plan sólido. Ha estudiado el mercado. ¿Y tú le crees?, pregunté, incrédula. ¿Después de todo lo que ha pasado? Después de cómo dejó a Camila sin €1 el año pasado con aquella supuesta inversión en un restaurante que nunca llegó a abrir. Mi padre desvió la mirada, claramente incómodo con el recordatorio. Pero su incomodidad duró solo un instante. Pronto, su expresión volvió a endurecerse. No voy a discutir contigo sobre esto, Laura. El hecho es que tu hermana está muy dolida por tu actitud, y creo que le debes una disculpa. ¿Yo debo disculparme? La incredulidad me dejó sin aliento. Papá, ella me ha agredido. Me ha quemado. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo es que esta familia se está desmoronando por tu terquedad, respondió, elevando la voz. Siempre has sido difícil, Laura. Siempre cuestionando, siempre desafiando la autoridad. Tu madre y yo hemos intentado entenderte, pero ya no sabemos qué más hacer. Las palabras me golpearon con fuerza. Difícil. Terca. Etiquetas que me habían acompañado desde la infancia, no porque fueran ciertas, sino porque era más fácil etiquetarme así que comprender por qué a veces necesitaba mi espacio, por qué prefería leer o dibujar en lugar de participar en las interminables reuniones familiares donde todos hablaban y nadie escuchaba. Creo que deberías irte unos días, continuó mi padre, evitando mi mirada. Hasta que las cosas se calmen. Dale tiempo a tu hermana para procesar lo sucedido. ¿Que me vaya yo? La injusticia de la situación era tan abrumadora que casi me resultaba cómica. ¿Después de que ella me haya agredido? Es lo mejor para todos, insistió. Puedes quedarte con tu amiga Marta, ¿no? Solo hasta que pase la tormenta.
Marta era mi mejor amiga desde el instituto. Vivía en Vallecas, al otro extremo de Madrid, en un pequeño apartamento que compartía con su novio y su gato. No podía imponerme así, sin avisar. Además, el mensaje implícito en la petición de mi padre era claro: yo era prescindible, Camila no. No puedo creer que me estés pidiendo esto, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a agolparse en mis ojos. Este es mi hogar también. Técnicamente, este piso es nuestro, respondió mi padre con frialdad. Y como propietarios, te estamos pidiendo que te vayas temporalmente. El golpe fue demoledor. Usar la propiedad del piso como arma contra mí, recordarme que, a pesar de pagar religiosamente cada mes, yo seguía siendo una inquilina, no una propietaria. La humillación se mezcló con la rabia, creando un cóctel tóxico que amenazaba con hacerme perder el control. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido proveniente de la sala. Mi padre salió rápidamente del baño, y yo lo seguí, olvidando momentáneamente el dolor de la quemadura. En la sala, mi madre consolaba a Camila, quien había tirado, accidentalmente, un jarrón de cerámica de Talavera que yo había comprado en una visita a Toledo el verano anterior. Los fragmentos azules y blancos yacían esparcidos por el suelo de madera, como un mosaico roto de recuerdos felices que ya no existían. Lo siento, dijo Camila entre falsos sollozos. Estaba tan nerviosa que no me di cuenta y lo golpeé sin querer. Mi madre la abrazó, acariciando su pelo como solía hacer cuando éramos pequeñas, y Camila se raspaba las rodillas jugando en el Parque del Retiro. No pasa nada, cariño, la consoló. Solo es un jarrón. Lo importante es que estés bien. Solo un jarrón. Mi jarrón. El que había elegido con tanto cuidado porque me recordaba a los veranos de mi infancia en casa de la abuela Pilar. El que había colocado en la sala como un pequeño acto de apropiación del espacio, de convertir aquel piso en algo más que un lugar de paso. Miré la escena frente a mí, mi madre consolando a Camila por romper mi jarrón, mi padre observando con preocupación a su hija favorita, y yo, de pie en la entrada, con el pecho quemado y el corazón roto, completamente invisible para las personas que deberían quererme más que a nadie en el mundo. Sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. En ese instante, como si una venda cayera de mis ojos, supe con absoluta claridad que no era parte de esa familia, al menos no de la manera en que siempre había deseado. Quizás nunca lo había sido. Había estado aferrándome a una ilusión, a la esperanza de que algún día vieran mi valor, mis esfuerzos, mi amor silencioso pero constante. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no me hizo caer, al contrario. Me levantó. Me enderezó. Me dio una claridad que nunca antes había experimentado. Está bien, dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente tranquila incluso a mis propios oídos. Me iré. Pero no temporalmente como sugieres, papá. Me iré definitivamente. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos por la firmeza de mi tono. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veían realmente. No digas tonterías, Laura, respondió mi padre, recuperándose de la sorpresa inicial. Nadie te está pidiendo que te vayas para siempre. Solo necesitamos tiempo para que las cosas se calmen. No, papá. Yo necesito irme. Necesito alejarme de esto, dije, señalando con un gesto amplio el espacio entre nosotros. De esta dinámica tóxica donde haga lo que haga, nunca seré suficiente. ¿De qué estás hablando?, intervino mi madre, frunciendo el ceño. Nadie ha dicho nunca que no seas suficiente. No hace falta decirlo, mamá. Se demuestra cada día, con cada gesto, con cada decisión. Como ahora, cuando me piden que me vaya después de haber sido agredida por mi propia hermana. Camila se tensó visiblemente ante mis palabras. Por un momento, creí ver un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por su habitual expresión de superioridad. Estás exagerando como siempre, dijo con desdén. Todo para llamar la atención. ¿Llamar la atención?, repetí, incrédula. ¿Crees que quiero llamar la atención con esto? Abrí ligeramente mi bata, mostrando la quemadura que comenzaba a formar ampollas. ¿Crees que elegiría pasar por este dolor solo para ser el centro de atención por una vez?
Mi madre desvió la mirada, incapaz de sostener la visión de mi herida. Mi padre carraspeó, incómodo. Solo Camila mantuvo sus ojos fijos en mí, desafiantes, como si incluso ahora, confrontada con la evidencia física de su acto, se negara a asumir la responsabilidad. Da igual lo que diga, continuó ella. Tú siempre has sido así, dramatizando todo, haciendo que todo gire a tu alrededor. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Durante años, había sido la hermana invisible, la que permanecía en segundo plano mientras Camila acaparaba toda la atención, todos los recursos, todo el amor. Y ahora, cuando por fin alzaba la voz, cuando por fin me defendía, era acusada de buscar protagonismo. No respondí a la última provocación de Camila. No tenía sentido seguir alimentando aquella conversación circular donde yo siempre sería la villana, sin importar lo que dijera o hiciera. En su lugar, me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta suavemente tras de mí, no con un portazo como habría esperado Camila, sino con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión definitiva. Me quité la bata y, con cuidado, apliqué una crema para quemaduras que guardaba en el botiquín. El ardor persistía, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la herida emocional que acababa de sufrir. Me puse una camiseta holgada de algodón, la más suave que encontré para no irritar más la piel dañada, y comencé a recoger mis pertenencias. Saqué mi maleta del armario, aquella con la que había vuelto de Barcelona un año atrás, llena de esperanzas y planes que ahora parecían ingenuos. La coloqué sobre la cama y empecé a llenarla metódicamente. Primero la ropa, solo lo esencial, lo que realmente usaba. Luego mis documentos, DNI, pasaporte, títulos universitarios, contratos de trabajo. Los guardé en una carpeta azul que siempre mantenía ordenada. Mientras recogía mis cosas, escuchaba fragmentos de la conversación que mis padres y Camila mantenían en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes delgadas del apartamento no ofrecían mucha privacidad. Oí a mi padre mencionar algo sobre «siempre ha sido problemática» y a mi madre responder con un «quizás sea lo mejor que se vaya un tiempo». Cada palabra se clavaba como una astilla, pero también reforzaba mi determinación. No estaba huyendo, estaba liberándome. Entre mis libros encontré el viejo álbum de fotos que había comenzado a los 16 años. Lo abrí y pasé las páginas lentamente. Allí estábamos Camila y yo en el parque de atracciones de la casa de campo, sonriendo a la cámara con algodón de azúcar en las manos. Yo tendría unos 13 años y ella 18. En otra foto, estábamos con nuestros padres en la playa de La Concha, en San Sebastián, durante unas vacaciones que, en mi memoria, parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. ¿En qué momento habíamos pasado de ser hermanas a ser enemigas? ¿Cuándo el cariño se había transformado en resentimiento? No podía señalar un día exacto, un momento preciso. Había sido un proceso gradual, una acumulación de pequeñas desigualdades, de favoritismos sutiles, de expectativas desproporcionadas. Cerré el álbum y lo guardé en la maleta. A pesar de todo, no quería dejar atrás esos recuerdos. Formaban parte de mí, de mi historia, de quién era yo antes de este día que lo cambiaría todo. Tomé mi laptop y la coloqué en su funda protectora. Dentro del cajón de mi escritorio estaba el disco duro externo donde guardaba todos mis trabajos, diseños y proyectos de los últimos años. Lo más valioso que poseía, profesionalmente hablando. Lo metí en la mochila junto con el cargador y algunos cuadernos de bocetos. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Marta. ¿Todo bien? No respondiste a mi último mensaje. Le escribí rápidamente. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Te explicaré cuando llegue. La respuesta fue inmediata. Mi casa es tu casa. Te espero. Sentí una ola de gratitud hacia mi amiga. En momentos como este, se demostraba el verdadero valor de la amistad. Marta no preguntaba, no juzgaba, simplemente estaba ahí, incondicional. Terminé de empacar lo esencial y miré alrededor de la habitación, evaluando qué más necesitaba llevarme. Mis ojos se detuvieron en la pequeña caja de madera tallada que descansaba en la estantería. Me la había regalado mi abuelo poco antes de morir, cuando yo tenía 15 años. Para que guardes tus secretos, me había dicho con una sonrisa cómplice. La tomé entre mis manos y la abrí.
Dentro estaba una memoria USB negra, pequeña y discreta. La conecté a mi laptop y revisé su contenido rápidamente. Allí estaba todo: grabaciones de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes, fotos, documentos. Un archivo meticulosamente organizado que había comenzado a recopilar hacía años, casi como un acto reflejo de autoprotección. No era que hubiera planeado usarlo algún día. Era más bien como un diario, una forma de confirmarme a mí misma que no estaba loca, que las situaciones injustas que vivía no eran producto de mi imaginación. Una manera de mantener mi cordura en medio de una dinámica familiar que constantemente cuestionaba mi percepción de la realidad. Desconecté la memoria y la guardé en el bolsillo de mi pantalón. Cerré la maleta y la mochila, me puse una chaqueta ligera perfecta para la primavera madrileña, y respiré profundamente. Estaba lista. Al salir de la habitación con mi equipaje, un silencio repentino cayó sobre la sala. Mi padre, mi madre y Camila me miraron con distintos grados de sorpresa. Quizás no esperaban que actuara tan rápido, o tal vez pensaban que todo era un farol, una rabieta para llamar la atención, como diría Camila. ¿A dónde crees que vas?, preguntó mi padre, levantándose del sofá. Su tono intentaba sonar autoritario, pero detecté un tinte de desconcierto. Me voy, como me pedisteis, respondí con calma. No temporalmente, sino para siempre. Laura, no seas dramática, intervino mi madre, acercándose con esa expresión de falsa preocupación que también conocía. Nadie ha dicho que te vayas para siempre. Solo necesitamos un tiempo para que las aguas se calmen. Ya he tomado mi decisión, dije, avanzando hacia la puerta. Os agradecería que respetarais al menos eso. Camila se mantenía en silencio, observándome con una mezcla de triunfo y, por primera vez, algo que parecía incertidumbre. Como si no estuviera segura de si debía celebrar su victoria o preocuparse por las consecuencias. Si sales por esa puerta, no pienses que puedes volver cuando las cosas se pongan difíciles, amenazó mi padre, dando un paso hacia mí. Era su último recurso, el miedo. El mismo que había utilizado toda mi vida para mantenerme bajo control. No te preocupes por eso, respondí, sosteniendo su mirada. No volveré. ¿Y a dónde irás? ¿Cómo vivirás? Mi madre, siempre práctica, siempre centrada en las apariencias y la logística, como si la parte emocional de la situación fuera secundaria. Tengo ahorros, tengo amigos, tengo un trabajo, dije simplemente. Estaré bien. Siempre has sido una desagradecida, murmuró Camila, cruzándose de brazos. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Me detuve a mitad de camino hacia la puerta y me giré lentamente para mirarla. Camila, mi hermana mayor, a quien de niña había admirado tanto. Ahora solo veía a una extraña, alguien que había elegido hacerme daño deliberadamente y que ni siquiera era capaz de reconocerlo. ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí, Camila?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Minimizar mis logros? ¿Ignorar mis necesidades? ¿Hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar? ¿O quizás te refieres a justificar una agresión física contra mí? Ya basta, Laura, intervino mi padre con voz dura. Si vas a irte, hazlo de una vez. No es necesario montar un numerito. Recogí mi mochila de la mesa donde la había apoyado momentáneamente y me la coloqué al hombro. La maleta rodaba suavemente sobre el parquet mientras avanzaba hacia la salida. Me detuve en el recibidor, junto a la pequeña mesita donde descansaba el cuenco de cerámica donde solíamos dejar las llaves. Saqué del bolsillo las llaves del apartamento y las dejé caer en el cuenco. El sonido metálico resonó en el silencio tenso que nos envolvía. Te devolveré el dinero del alquiler de este mes, ya que me voy antes de tiempo, dije a mi padre, siempre correcta, siempre responsable, incluso ahora. Quédate el dinero, respondió él, con un gesto desdeñoso. Considéralo nuestro regalo de despedida. La condescendencia en su voz era evidente. Aún así, mantuve la compostura. No iba a darles la satisfacción de verme perder el control. Cuando me disponía a abrir la puerta principal, sentí la mirada fija de Camila en mi espalda. Me volví una última vez y la encontré cruzada de brazos, con una expresión victoriosa,
como si hubiera ganado algún tipo de competición que yo ni siquiera sabía que estábamos disputando. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Sonreí. No fue una sonrisa sarcástica, ni de resignación, ni siquiera de despedida. Fue una sonrisa genuina, liberadora, como si por fin me hubiera sacado un peso del alma que llevaba cargando desde hacía demasiado tiempo. Camila frunció el ceño, desconcertada. Mi padre y mi madre intercambiaron miradas confusas. No entendían. No podían entender. ¿Por qué te estás riendo?, preguntó Camila con un tono cortante, visiblemente molesta por no verme derrotada, por no tener la reacción que ella esperaba. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué mi celular del bolsillo. Lo desbloqueé con calma y abrí una aplicación específica, algo que había instalado hacía años, una medida de precaución que nunca pensé que necesitaría usar, pero que ahora agradecía tener. Saben, dije finalmente, rompiendo el silencio, hay algo que deberían ver antes de que me vaya. Conecté mi celular a la televisión de la sala con unos pocos toques, utilizando la función de pantalla compartida. Mi padre abrió la boca, probablemente para protestar, pero se detuvo cuando la pantalla se iluminó, mostrando una carpeta titulada Familia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi padre, con un tono que intentaba sonar autoritario pero que no lograba ocultar cierta inquietud. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí, navegando por la carpeta hasta encontrar el archivo que buscaba. Mostrarles la verdad. Con un toque en la pantalla de mi teléfono, inicié la reproducción del primer vídeo. La imagen mostraba nuestra cocina, la misma de donde acababa de salir con quemaduras en el pecho. En el vídeo, Camila hablaba por teléfono, sin percatarse de que estaba siendo grabada. Era de hacía aproximadamente un año, poco después de que yo regresara de Barcelona. No, Ricardo, te lo juro, decía Camila en la grabación, mientras se servía una copa de vino. Laura no sospecha nada. Cree que papá y mamá le están haciendo un favor al dejarla quedarse en el piso, cuando en realidad... Hizo una pausa para reír antes de continuar. Cuando en realidad es ella quien les está haciendo el favor a ellos. El alquiler que les paga es casi el doble de lo que podrían conseguir en el mercado por ese cuchitril. Les dije que era lo justo por recogerla, después de su fracaso en Barcelona. La Camila del vídeo volvió a reír, esta vez con más ganas. Lo mejor es que ella se siente agradecida. ¿Te lo puedes creer? Agradecida porque la estén estafando. Siempre ha sido así de ingenua. Detuve el vídeo y miré a mis padres. Mi madre había palidecido visiblemente. Mi padre mantenía una expresión impasible, pero el tic nervioso en su mandíbula lo delataba. ¿Esto es cierto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Me habéis estado cobrando el doble del valor real del alquiler? Laura, no es lo que parece, comenzó mi madre, con la voz temblorosa. Los precios en Madrid son muy variables y, ahórratelo, mamá, la interrumpí. No he terminado. Continué con el siguiente archivo. Esta vez era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre mi padre y Camila, de hacía apenas 2 meses. Papá, Laura me ha dicho que está pensando en abrir su propio estudio de diseño. Camila, ¿en serio? ¿Con qué dinero? Papá, dice que ha estado ahorrando desde Barcelona. Camila, no podemos permitir eso. Si se independiza de verdad, perderéis el alquiler que os paga. Papá, lo sé. He estado pensando en cómo desalentarla. Camila, dile que es una idea terrible, que fracasará como todo lo que emprende. Papá, ya lo he hecho, pero parece decidida. Camila, no te preocupes. Se me ocurrirá algo. Las capturas de pantalla desfilaban una tras otra. Mi padre se dejó caer pesadamente en el sofá. Mi madre se cubrió la boca con la mano, como si quisiera contener palabras que ya era demasiado tarde para no haber dicho. Esto es ridículo, intervino Camila, intentando mantener su fachada de indignación. Has manipulado esas conversaciones. Cualquiera puede falsificar capturas de pantalla hoy en día. ¿También falsifiqué esto?, pregunté, reproduciendo un audio. La voz de mi madre llenó la sala. Antonio, no sé por qué te preocupas tanto por Laura.
Siempre ha sido la más débil de las dos. Camila sabe lo que quiere, tiene ambición. Laura solo sueña con sus dibujitos y sus diseños que no llevan a ninguna parte. La voz de mi padre respondía: lo sé, Carmen. Pero es nuestra hija también. Aunque no sea tan lista como Camila. Mi madre se levantó bruscamente del sofá. «Apaga eso», gritó con una voz que no reconocí, aguda y desesperada. «¿Por qué?» «¿Acaso no son tus palabras?», repliqué, manteniendo una calma que ni yo misma sabía de dónde sacaba. «¿O prefieres escuchar cuando tú y Camila os reíais de mi fracaso en Barcelona, como lo llamasteis, cuando la empresa quebró y perdí mi trabajo?» «Eras tú quien nos espiaba», acusó Camila, dando un paso hacia mí. Su cara había perdido todo rastro de la superioridad de momentos antes. Ahora solo mostraba miedo, el pánico de quien ve cómo su fachada se desmorona. ¿Qué clase de persona graba conversaciones privadas de su familia? La clase de persona que necesita pruebas de que no está loca, respondí. La clase de persona a la que han hecho dudar de su cordura, de su valía, de su percepción de la realidad durante tanto tiempo que necesita algo tangible a lo que aferrarse. Esto no demuestra nada, insistió mi padre, aunque su voz carecía de convicción. Son fragmentos sacados de contexto. ¿Quieres más contexto?, pregunté, navegando hasta otro archivo. Veamos entonces. El siguiente vídeo mostraba a Camila y a Ricardo sentados en la terraza de un restaurante en la Plaza Mayor. Era de hacía 3 semanas. Yo había estado allí por casualidad, comiendo sola tras salir del trabajo, cuando los vi en la mesa contigua. Instintivamente, había comenzado a grabar cuando escuché mi nombre. «Entonces, ¿crees que Laura te prestará el dinero?», preguntaba Ricardo, mientras atacaba un plato de paella con más entusiasmo que modales. «Por supuesto que no», respondía Camila, bebiendo de su copa de sangría. «Es demasiado cautelosa, demasiado desconfiada. Pero ese no es el plan». «¿Cuál es el plan entonces?». Ricardo se inclinaba hacia ella, intrigado. «El plan es que se niegue», explicaba Camila con una sonrisa calculadora. «Cuando lo haga, montaré una escena. Mis padres siempre me han preferido a mí, ya lo sabes. Si juego bien mis cartas, conseguiré que la echen del piso». «¿Y eso en qué nos beneficia?», preguntaba Ricardo, confundido. «Piénsalo», Camila bajaba la voz, obligándome a acercarme más para seguir grabando. «Si Laura se va, podemos convencer a mis padres de que nos dejen a nosotros el piso. Sin pagar alquiler, claro. Les diré que estamos ahorrando para nuestra boda o alguna tontería así». Ricardo sonreía, impresionado. «Eres brillante, Cami». «Lo sé», respondía ella, brindando por su propio ingenio. Detuve la reproducción y miré a Camila directamente a los ojos. Toda la presunción, toda la seguridad que siempre exhibía se había desvanecido. Parecía más pequeña de repente, como si hubiera encogido bajo el peso de su propia maldad expuesta. «Así que ese era tu plan», dije, sin necesidad de alzar la voz. En el silencio sepulcral que reinaba en la sala, incluso un susurro habría resonado como un grito. No era sobre el dinero. Era sobre el piso. Sobre deshacerte de mí. Yo no. Camila balbuceaba, buscando desesperadamente una explicación, una salida, una manera de retorcer la realidad como había hecho siempre. «Camila, ¿cómo has podido?». La voz de mi madre temblaba. Por primera vez en mi vida adulta, vi en sus ojos algo que nunca esperé ver dirigido hacia su hija favorita: decepción. «No actúes como si no lo supieras, mamá», gritó Camila, pasando rápidamente de la defensa al ataque. «Tú y papá siempre habéis estado de acuerdo en que Laura es un lastre. Siempre hablando de sus sueños, de sus planes, cuando todos sabemos que nunca llegará a nada». «Nunca dijimos eso», intentó defenderse mi padre, pero su voz carecía de convicción. «¿No?», pregunté, navegando por mi teléfono hasta encontrar otro archivo. «¿Qué tal esto?». Era una grabación de una conversación durante una cena familiar, 6 meses atrás. Yo había salido momentáneamente al baño, dejando mi teléfono grabando sobre la mesa, oculto bajo una servilleta. «Laura sigue hablando de abrir su propio estudio», decía la voz de mi padre.
Como si tuviera el talento o la cabeza para los negocios. Déjala soñar, respondía mi madre. Mientras siga pagando el alquiler, puede fantasear con lo que quiera. Risas de los tres. ¿Recordáis cuando en el instituto quería ser pintora? La voz de Camila sonaba divertida. Menos mal que la convencisteis de que estudiara algo práctico, punto. Sí, aunque el diseño gráfico tampoco es que sea mucho mejor, añadía mi padre. Al menos consigue trabajo, que ya es algo. Más risas. La grabación continuaba, pero decidí detenerla ahí. Ya había visto lo suficiente en las caras de mis padres y mi hermana. El desconcierto, la vergüenza, el pánico de verse expuestos. Sus rostros habían pasado de la soberbia a la incredulidad en cuestión de minutos. Camila retrocedió como si las imágenes y los sonidos fueran cuchillos afilados lanzados directamente contra ella. Mi madre se había cubierto la boca con ambas manos, como si quisiera impedir que más palabras crueles escaparan de sus labios, aunque ya era demasiado tarde. Mi padre simplemente había bajado la mirada, incapaz de sostener la mía. El silencio que siguió fue el más denso que jamás había experimentado en aquella casa. No era el silencio tranquilo de una tarde de lectura, ni el silencio cómplice tras una comida familiar. Era un silencio cargado de verdades que ya no podían ser negadas, de realidades que se habían mantenido ocultas durante demasiado tiempo y que ahora salían a la luz con toda su fealdad. Laura. Comenzó mi madre, con la voz quebrada. Nosotros, yo. No digas nada que no sientas realmente, mamá, la interrumpí suavemente. Ya hemos tenido suficientes mentiras por hoy. Todo eso fue hace tiempo, intentó justificarse mi padre, señalando vagamente hacia la televisión. Las personas cambian, las opiniones cambian. ¿De verdad?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Cuándo cambiasteis? ¿Antes o después de que Camila me tirara café hirviendo? ¿Antes o después de que me pidierais que me fuera de la casa mientras la consolabais a ella por romper mi jarrón? Nadie respondió. No había respuesta posible que pudiera justificar años de manipulación, de desprecio, de injusticia. Camila se dejó caer en el sofá, derrotada. Su máscara de perfección había caído completamente, revelando a una mujer insegura que había construido su identidad sobre la base de ser mejor que su hermana menor. Sin esa superioridad, ¿quién era ella realmente? ¿Por qué no usaste esto antes?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. ¿Por qué esperar hasta ahora? La pregunta me sorprendió. Era la primera vez en años que Camila me hacía una pregunta genuina, nacida de la curiosidad real y no del deseo de manipular o atacar. Porque tenía la esperanza de que no fuera necesario, respondí con honestidad. Tenía la esperanza de que algún día cambiarais, de que algún día pudiera ser parte de esta familia sin tener que demostrar constantemente mi valor. Pero hoy me di cuenta de que esa esperanza era tan solo una ilusión. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre, levantando finalmente la mirada. ¿Qué piensas hacer con todo esto? Señaló hacia la televisión, donde la carpeta familia seguía abierta, mostrando decenas de archivos aún sin reproducir. Nada, respondí, desconectando mi teléfono de la televisión y guardándolo en mi bolsillo. No voy a hacer nada con ello. No voy a exponeros, ni a denunciaros, ni a enviarles esto a los tíos o a los abuelos, si es eso lo que te preocupa. Vi cómo mis padres intercambiaban miradas de alivio mal disimulado. Incluso ahora, su principal preocupación era su imagen, lo que los demás pudieran pensar de ellos. Estas grabaciones no son un arma para usarla contra vosotros, continué. Son mi escudo. Mi manera de protegerme de vuestras manipulaciones, de vuestras mentiras, de vuestra constante invalidación de mis sentimientos y experiencias. Y ahora que os he mostrado que tengo ese escudo, ya no lo necesito. Me dirigí hacia la puerta con pasos decididos. Esta vez, nadie intentó detenerme. El peso de la verdad los había dejado paralizados, incapaces de encontrar nuevas mentiras con las que defenderse. La mano me temblaba ligeramente cuando giré el pomo, pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación. El aire de la calle me golpeó el rostro como una caricia bienvenida. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma a jazmín que provenía de los balcones floridos del edificio de enfrente.
Madrid en primavera siempre tenía ese efecto en mí, esa capacidad de hacerme sentir que todo era posible, que cada día ofrecía una nueva oportunidad. Nunca ese sentimiento había sido tan real como en ese momento. Caminé arrastrando mi maleta por las calles empedradas de Malasaña, pasando frente a bares donde los jóvenes comenzaban a reunirse para la noche del viernes, junto a tiendas de diseño independiente que en otro momento me habría detenido a admirar. El sol comenzaba a descender, tiñendo los edificios de un naranja cálido que contrastaba con el frío que sentía en el alma. La quemadura en mi pecho seguía doliendo, palpitando bajo la camiseta de algodón. Pero era un dolor limpio, honesto, a diferencia del dolor emocional que había estado cargando durante años sin siquiera reconocerlo plenamente. Este dolor físico sanaría con el tiempo, dejaría una cicatriz quizás, pero eventualmente desaparecería. Y yo sería más fuerte por haberlo experimentado. Tomé el metro en Gran Vía, rumbo a Vallecas. El vagón iba relativamente vacío, lo que agradecí. No me sentía con fuerzas para soportar el habitual abarrotamiento de la hora punta. Me senté junto a la ventana, viendo pasar estaciones, gente que subía y bajaba, vidas que se cruzaban brevemente y seguían su camino. Me pregunté cuántas de esas personas estarían también en un punto de inflexión de sus vidas. ¿Cuántas estarían dejando atrás un hogar que nunca lo fue realmente, buscando un nuevo comienzo, reinventándose a sí mismas con cada estación que quedaba atrás? Llegué al apartamento de Marta poco después de las 8. Vivía en un cuarto piso sin ascensor, en un edificio antiguo pero bien conservado. Subí los escalones lentamente, arrastrando mi maleta, sintiendo cómo el esfuerzo físico me ayudaba a centrarme, a alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con invadirme. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Marta estaba allí, con el pelo recogido en un moño desordenado y vestida con un pijama de franela a pesar de ser temprano. Sus ojos se agrandaron al verme, y supe que mi aspecto debía ser peor de lo que pensaba. «Laura», dijo simplemente, abriéndome los brazos. No necesitábamos más palabras. Dejé caer la maleta y me fundí en su abrazo, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se liberaban. Lloré en silencio, con el rostro hundido en su hombro, mientras ella me acariciaba el pelo como solía hacer mi madre cuando era pequeña, antes de que todo cambiara, antes de que las comparaciones y los favoritismos envenenaran nuestra relación. «Vamos adentro», dijo Marta suavemente cuando mis sollozos comenzaron a calmarse. «Pablo ha salido con unos amigos. Tenemos la casa para nosotras». Pablo era su novio desde hacía 3 años. Un tipo tranquilo y amable que trabajaba como técnico de sonido y que siempre había sido respetuoso conmigo. Agradecí internamente su ausencia esa noche. Necesitaba el espacio seguro que solo la compañía de mi mejor amiga podía proporcionarme. El apartamento era pequeño pero acogedor. Una sala que hacía las veces de comedor, una cocina minúscula apenas separada por una barra desayunadora, un dormitorio y un baño. Pero estaba decorado con gusto, con plantas que colgaban del techo, fotografías enmarcadas en las paredes y cojines coloridos en el sofá. Era un hogar, no solo un lugar donde vivir. «Estás herida», dijo Marta cuando entré en la luz de la sala y vio la marca rojiza que asomaba por el cuello de mi camiseta. «¿Qué te ha pasado?» Le conté todo. Desde la petición de Camila hasta mi salida definitiva de casa de mis padres, pasando por la agresión con el café y las grabaciones que había mostrado antes de irme. Marta escuchó en silencio, sirviéndonos té en tazas desportilladas mientras yo hablaba, solo interrumpiéndome ocasionalmente para hacer alguna pregunta o para maldecir por lo bajo cuando llegué a la parte de la quemadura. «Tienes que denunciarla», dijo cuando terminé mi relato. «Lo que Camila hizo es una agresión en toda regla». No había pensado en ello hasta ese momento. Mi único objetivo había sido salir de aquella casa, poner distancia física entre ellos y yo. Pero Marta tenía razón. Lo que Camila había hecho era un delito, y mi quemadura, que ahora comenzaba a formar dolorosas ampollas, era la prueba. «No sé si quiero pasar por todo eso», confesé. «Los juicios, los abogados, revivir todo una y otra vez». «No tienes que decidirlo ahora», respondió Marta, apretando mi mano. «Pero al menos deberías ir al hospital para que te miren esa quemadura. Y documentarlo, por si decides denunciar más adelante». Asentí. Era lo sensato. Esa noche,
Marta me acompañó a urgencias del Hospital Infanta Leonor, donde un médico examinó la quemadura, la clasificó como de segundo grado y la trató adecuadamente. Me recetó analgésicos y crema específica, y me advirtió que podría quedar una cicatriz permanente. El médico también preguntó cómo me había quemado. Cuando le expliqué lo sucedido, su expresión se ensombreció. «Esto es una agresión», dijo con tono grave. «Puedo hacer un parte de lesiones si quieres denunciar». Miré a Marta, quien asintió en silencio. «Sí», respondí finalmente. «Quiero denunciar». Al día siguiente, con el parte médico en mano, presenté una denuncia en la comisaría de Vallecas. El agente que me atendió fue comprensivo y profesional, explicándome el proceso que se iniciaría a partir de ese momento. Proporcioné copias de algunas de las grabaciones como prueba adicional del patrón de abuso psicológico al que había estado sometida. ¿Tiene un abogado?, me preguntó el agente al finalizar la toma de declaración. No, respondí, cayendo en la cuenta de que no conocía a ningún abogado y probablemente no podría permitirme uno. Le recomiendo que busque asesoramiento legal, dijo el agente, entregándome un folleto. Hay servicios gratuitos de asistencia a víctimas que pueden ayudarla. Salí de la comisaría con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentí alivio por haber dado este paso, por no haber permitido que Camila se saliera con la suya. Por otro, un peso se instalaba en mi estómago al pensar en el proceso judicial que me esperaba, en tener que enfrentarme a mi familia en un tribunal. Pero no estaba sola. Marta y Pablo me ofrecieron quedarme en su apartamento todo el tiempo que necesitara. Otros amigos, al enterarse de lo sucedido, se acercaron para mostrarme su apoyo. Incluso mi jefe, un hombre generalmente distante pero justo, se mostró comprensivo cuando le expliqué mi situación y necesité unos días libres para reorganizar mi vida. Durante esas primeras semanas, me centré en lo práctico. Encontré un pequeño estudio en Tetuán, nada lujoso pero suficiente para mí, y firmé un contrato de alquiler utilizando parte de mis ahorros como fianza. Compré lo esencial, una cama, una mesa, algunas sillas. El resto podría esperar. También seguí adelante con mi proyecto de abrir mi propio estudio de diseño. Era algo que llevaba meses planeando en secreto, y ahora, liberada de la constante desaprobación familiar, sentía que por fin podía hacerlo realidad. Alquilé un pequeño local en Lavapiés, tal como había mencionado a Camila el día de nuestra discusión final. Estaba en un callejón estrecho, lejos de las calles principales, pero el alquiler era asequible y el espacio tenía encanto, con un techo alto y una gran ventana que dejaba entrar abundante luz natural. Lo llamé Renacer Diseño, un nombre que reflejaba perfectamente cómo me sentía, como si estuviera naciendo de nuevo, libre de las cadenas invisibles que me habían mantenido atada durante tanto tiempo. El caso judicial avanzó más rápido de lo que esperaba. En parte gracias a las pruebas contundentes que presenté, en parte porque Camila, enfrentada a la realidad innegable de lo que había hecho, decidió no llevar el asunto a juicio y aceptar un acuerdo. Tuvo que pagar una multa, se le impuso una orden de alejamiento y, lo que para mí fue más significativo, tuvo que asumir la responsabilidad de sus actos en un documento oficial. Mis padres intentaron contactarme varias veces durante ese periodo. Al principio, ignoré sus llamadas y mensajes. Necesitaba espacio, tiempo para sanar, no solo la herida física sino la emocional. Eventualmente, decidí responder a un correo electrónico de mi madre. Su tono era diferente al que estaba acostumbrada, humilde, arrepentido, sin las habituales manipulaciones emocionales. Acordamos vernos en un café neutro, un lugar en Chueca a medio camino entre mi nuevo piso y su casa. Llegué antes que ella, eligiendo estratégicamente una mesa desde donde pudiera ver la entrada. Cuando la vi entrar, me sorprendió lo mayor que parecía de repente. O quizás siempre había sido así, y yo, en mi afán de verla como una figura fuerte e inalcanzable, nunca me había permitido notar su fragilidad. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Mi madre se disculpó, no una sino varias veces, reconociendo el papel que había jugado en la dinámica familiar tóxica que me había dañado tanto. Me contó que Camila y Ricardo habían roto, que mi padre y ella estaban yendo a terapia, que la ferretería familiar estaba pasando por dificultades económicas. No sentí satisfacción por sus problemas. Tampoco sentí la necesidad de consolarla o de ofrecerle soluciones,
como habría hecho en el pasado. Simplemente escuché, acepté sus disculpas sin prometer que todo volvería a ser como antes, porque no lo sería. No podía serlo. Al despedirnos, mi madre me abrazó torpemente, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, o quizás como si nunca hubiera sabido realmente. Le devolví el abrazo brevemente, permitiéndome esa pequeña concesión al pasado compartido, a la relación que alguna vez tuvimos y que, quizás, con tiempo y esfuerzo por ambas partes, podría transformarse en algo nuevo, algo más sano. Con mi padre la reconciliación fue más lenta, más cautelosa. A diferencia de mi madre, él tardó más en reconocer sus errores, en asumir su responsabilidad en el daño que me habían causado. Pero eventualmente, también él dio pasos hacia la reparación de nuestra relación. Pequeños gestos al principio, mensajes de texto preguntando cómo estaba, un recorte de periódico sobre una exposición de diseño que pensó que podría interesarme, una visita a mi estudio cuando por fin lo abrí oficialmente. Con Camila, sin embargo, decidí mantener la distancia. La orden de alejamiento expiró tras 6 meses, pero no sentí la necesidad de restablecer el contacto. Algunas relaciones, comprendí, son demasiado tóxicas para ser salvadas, incluso con toda la buena voluntad del mundo. Y está bien dejarlas ir, como una poda necesaria para que el resto del árbol pueda florecer. Mi estudio comenzó a ganar clientes lentamente. Al principio, eran principalmente amigos de amigos, pequeños negocios de barrio que necesitaban un logo o un rediseño de su imagen corporativa. Pero poco a poco, mi cartera de clientes fue creciendo, diversificándose. Contraté a una estudiante en prácticas para que me ayudara con la carga de trabajo, y luego a una diseñadora junior cuando la demanda siguió aumentando. Ahora, un año después de aquella tarde que lo cambió todo, vivo una vida que apenas podía imaginar entonces. Mi estudio se ha consolidado, tengo un equipo pequeño pero talentoso, y proyectos que me apasionan. Mi apartamento en Tetuán se ha convertido en un verdadero hogar, decorado con piezas que reflejan quién soy realmente, no quien otros esperaban que fuera. La cicatriz en mi pecho ha sanado, aunque sigue visible como un recordatorio permanente de lo que viví. A veces, cuando me miro al espejo, me sorprende ver a la mujer que me devuelve la mirada. No solo por la cicatriz física, sino por la transformación interior que he experimentado. Ya no soy la Laura tímida que dudaba de cada decisión, que buscaba constantemente la aprobación de quienes nunca podrían dársela. Soy una mujer fuerte, segura de sí misma, capaz de establecer límites claros y de defenderlos cuando es necesario. El camino no ha sido fácil. Ha habido días oscuros, momentos de duda, noches en las que la soledad me ha pesado más de lo que podía soportar. Pero también ha habido alegrías inesperadas, nuevas amistades, oportunidades de crecimiento personal y profesional que nunca habría tenido si hubiera seguido atrapada en aquella dinámica familiar destructiva. A veces me pregunto qué habría pasado si Camila nunca me hubiera pedido aquel dinero, si nunca me hubiera agredido, si nunca hubiera tenido que mostrar las grabaciones que había acumulado durante años. ¿Seguiría atrapada en aquel ciclo de manipulación y abuso? ¿Seguiría dudando de mi valor, de mi capacidad, de mi derecho a ocupar espacio en el mundo? Es una pregunta sin respuesta, un camino que nunca recorreré. Y estoy en paz con ello. Porque cada mañana, cuando abro los ojos en mi apartamento tranquilo, cuando llego a mi estudio y veo el trabajo que hemos creado, cuando me encuentro con amigos que me valoran por quien soy realmente, siento una gratitud profunda por la vida que he construido a partir de las cenizas de aquella tarde de primavera en Madrid. Y sonrío. Esta vez, sin miedo, sin culpa, sin dudas. Libre, por fin, para ser simplemente Laura.